Bonjour à tous, mon nom est Pascal Béguin. Buenos días, mi nombre es Pascal Vigat, soy director de investigación del Instituto Nacional de Investigación de Agricultura de Francia y también soy profesor de ergonomía en el Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad de Lyon II. Quisiera comenzar mi presentación con un gran agradecimiento a Elías Apud por invitarme a la Universidad de Concepción y decir que estoy muy contento de poder estar junto a ustedes. Hablaré entonces sobre la simulación en el diseño. Contrariamente a lo que ocurrió en los países anglosajones desde la creación de la ergonomía a finales de los años 40, la ergonomía en lengua francesa no se interesó por el diseño. Los primeros trabajos realizados en el campo de la ergonomía de lengua francesa se centraron en el análisis del trabajo. La primera pregunta que nos planteamos en el campo de la ergonomía en lengua francesa buscaba saber qué era el trabajo y cómo comprenderlo, pues solo a partir de mediados de los años 80, en particular bajo el influjo de Leonardo Pinsky y de François Danielou, que trabajaban en el laboratorio del CNAM en París, que los ergónomos francófonos desarrollaron su actividad en torno al proceso de diseño. Evidentemente, este desarrollo de la actividad del ergónomo en el diseño conduce a una reflexión sobre el aporte de la ergonomía al diseño. ¿Qué papel desempeñamos los ergónomos en el proceso de diseño y qué influencia tenemos en la importancia de la simulación para el diseño? Mi exposición tendrá por finalidad articular esta reflexión en torno del aporte de la ergonomía para el diseño y de los diferentes tipos de simulación que podemos utilizar para responder. Surge una primera observación. ¿Por qué una reflexión metodológica sobre la simulación resulta interesante durante la etapa de diseño? En mi pequeño esquema abajo encontramos el eje del tiempo, ya que el diseño es un proceso, por lo tanto, se desarrolla en el tiempo. Durante el proceso de diseño, aquellos que diseñan aprenden. De hecho, al principio no se sabe bien lo que se va a hacer y por lo general hacia el final se sabe con mayor claridad. Por ende, existe un aprendizaje. Al comienzo de un proyecto, en el caso del diseño de un automóvil, por ejemplo, este puede ser grande, pequeño, alto o bajo, no se sabe bien, pero por lo general al final se sabrá qué automóvil se diseñó. Para tomar otro ejemplo, un hospital puede ser pabellones instalados en un parque o puede ser un edificio teniendo idéntica capacidad de hospitalización. Por lo tanto, al comienzo no se sabe bien qué se va a hacer y al final se sabe un poco más. Esto se debe a que existió un aprendizaje. Entonces, por cierto, diseñar no es solo generar aprendizajes, es también tomar decisiones, hacer elecciones y por ende reducir la incertidumbre. De lo contrario, el proyecto no termina nunca. Siempre se pueden realizar aprendizajes durante el proceso de diseño. De hecho, a priori, no existe límite, pero todo proyecto se encuentra limitado por el tiempo. Entonces, el riesgo consiste en decidir demasiado pronto, reducir la incertidumbre demasiado rápido, como lo muestra mi esquema. Reducir la incertidumbre demasiado rápido puede dar origen a dos problemas. El primer problema es dejar de generar aprendizajes, con el riesgo de que lo que se ha producido no funcione y provoque muchos inconvenientes. El segundo problema es el siguiente.
Hemos decidido, hemos reducido la incertidumbre, pero pese a todo, continuamos aprendiendo y nos damos cuenta, a medida de que aprendemos, de que debemos cuestionar nuestras elecciones. Esto resulta sumamente costoso y se pierde una gran cantidad de tiempo y de dinero durante la etapa de diseño. La estrategia correcta consiste en mantener durante el mayor tiempo posible la incertidumbre, de modo que existan aprendizajes. Se debe mantener la incertidumbre hasta que consideremos haber realizado suficientes aprendizajes. Una vez que consideremos haber realizado suficientes aprendizajes, pues bien, decidimos una sola vez. Reducimos la incertidumbre tal como aparece en mi esquema. Pero, ¿cómo podemos lograr mantener la incertidumbre y al mismo tiempo generar aprendizajes mediante la simulación? En lugar de construir un edificio, se hace un modelo del edificio. En lugar de construir una pieza para ser replicada en una fábrica, elaboramos un modelo de la pieza y utilizamos ese modelo para generar aprendizajes. ¿Funcionará? Por lo tanto, esta idea de utilizar un modelo para generar aprendizajes nos lleva a definir la simulación. La simulación es una experimentación sobre un modelo. Es la definición de la Enciclopedia Universalis. En un centro de estudios veremos que los diseñadores pasan una gran parte de su tiempo produciendo y manipulando modelos y que, por otra parte, utilizan muchos modelos diferentes. Puse algunos de estos datos en mi diapositiva. Abajo a la izquierda tienen un esquema. Abajo a la derecha, un plano. Un plano y un esquema no son en absoluto lo mismo. Arriba a la izquierda tenemos modelos volumétricos de dos tipos diferentes. Tenemos también un prototipo y en todos los casos realizamos experimentos con los modelos que sin embargo movilizan objetos muy diferentes. El esquema, el plano, la representación en 3 dimensiones sobre una pantalla o un prototipo. No se trata de los mismos objetos, pero en todos los casos hablamos de simulación. Sustituimos lo real de una situación por un modelo que es más o menos cercano a la realidad con el fin de realizar experimentos y observar lo que sucede. Por ende, los diferentes modelos que presento en mi diapositiva dan lugar a elecciones diferentes, poseen propiedades. No es lo mismo utilizar una simulación a escala o un simulador, como en el ejemplo de arriba a la derecha, que un modelo volumétrico en 3 dimensiones en la pantalla de la computadora. Aparecen entonces interrogantes que son importantes para la ergonomía. ¿Cuáles son los mejores modelos? ¿Cuáles son los modelos adecuados que podemos utilizar? Abajo al medio tenemos una imagen de un modelo que utiliza un juego para niños llamado Lego. Esta representación con Lego del espacio de trabajo está siendo experimentada en la actualidad por un estudiante brasileño, Jean Betancourt, que realiza una cotutela entre Francia y Brasil, que trabaja conmigo en Lyon y que experimenta el uso de Lego en un proyecto de diseño de espacios de trabajo en un centro de energía atómica en Grenoble, cerca de Lyon. El interés del Lego consiste en que los operadores y operadoras logren representar con facilidad cuál será el futuro de su situación de trabajo y realicen experimentos, generen aprendizajes en esta maqueta. Se trata de una modelización mucho más interesante que un esquema o un plano, que parecen extremadamente difíciles de manipular a partir del momento en que se solicita a los trabajadores que experimenten con el modelo. Pasemos a la simulación en ergonomía. Pienso que hoy en día la simulación sigue siendo una metodología que no está completamente estabilizada, al menos en ergonomía en lengua francesa. De hecho, existen muy pocos trabajos en la actualidad en torno de la simulación y personalmente considero que eso es un problema.
Resulta aún más sorprendente si pensamos que la simulación plantea diversas interrogantes que podemos agrupar en dos grandes categorías. El primer tipo de pregunta es de carácter ontológico. Finalmente, ¿cuál es la naturaleza de lo que se va a simular como ergónomo? Y lógicamente existe una primera pregunta que aparece en mi diapositiva. ¿Acaso se busca simular la tarea, que para el ergónomo es el resultado del trabajo de los diseñadores? Retomaremos esta idea más adelante. O la actividad, entendida como un acoplamiento entre la tarea y el sujeto, lo que comprende, lo que sabe hacer, su manera de pensar, su manera de actuar y finalmente su manera de realizar la tarea para poder efectuar el trabajo. Lógicamente, lo que nos interesa es la segunda pregunta. Como ergónomos, no buscamos construir un modelo de la tarea, sino que buscamos construir un modelo de la actividad. Y a partir del instante en que buscamos construir un modelo de la actividad, existe en el modelo algo del sujeto, algo del trabajador, algo del operador, de una persona. Además, el hecho de que exista una persona en el modelo plantea algunas preguntas que son de naturaleza profundamente diferente, preguntas que se plantean los ingenieros. Por ejemplo, un operador, un trabajador, una persona es capaz de crear. ¿Cómo modelar esa creatividad? Otro ejemplo, para un operador, para un trabajador, las cosas que no existen pero que anticipa pueden llevarlo a una situación de riesgo, pueden obligarlo a modificar su conducta. En los modelos utilizados por los ingenieros encontramos sistemas de causalidad que son relativamente sencillos. En el ejemplo que presenté, tenemos un operador que anticipa un efecto y que por consiguiente modifica su conducta de forma tal que el efecto jamás se produce. Este ejemplo posee una forma de causalidad que es profundamente diferente de aquello que buscan modelar los diseñadores. Un operador sufre. ¿Cómo modelar el sufrimiento? Por lo tanto, surgen preguntas de carácter ontológico acerca de la naturaleza de lo que se simula, que son bastante diferentes de lo que buscan elucidar los ingenieros. La pregunta es, ¿cuáles son los modelos de los que disponemos como ergónomos para poder rendir cuenta de la complejidad del funcionamiento humano? Segunda categoría de preguntas, preguntas epistemológicas. Finalmente, ¿qué se quiere conocer y sobre qué se quiere actuar en la etapa de diseño en cuanto ergónomo? Un primer nivel de respuesta consiste en señalar que nuestro objetivo es que los operadores no sufran perjuicio a su salud y que alcancen los objetivos de producción. Dos grandes criterios de la ergonomía están presentes en el diseño, evidentemente: los objetivos de salud, los efectos sobre las personas, y los objetivos de eficacia de la producción. Pero, ¿qué es lo que necesitamos conocer? ¿Qué es lo que debemos hacer durante el diseño para contribuir a la concepción de sistemas de trabajo que sean favorables a los trabajadores y a su salud? Es sobre todo de esta vertiente epistemológica que quiero referirme en esta exposición. Y mi hipótesis es que el ergónomo persigue en realidad objetivos diferentes en el diseño. No existe un solo objetivo. Existen diversos objetivos. Y yo distingo al menos tres que llamaré cristalización, plasticidad y desarrollo. Y dependiendo de estos tres objetivos, las formas de simulación, los procedimientos de simulación que pondremos en marcha son bastante diferentes. Primer objetivo, la cristalización. La idea central de este primer enfoque podría resumirse señalando que finalmente el diseño es el pensamiento que informa la materia. Karl Marx ya había adelantado esta comprensión cuando hablaba de la abeja comparándola con un arquitecto. La abeja no piensa en las celdas de un panal que va a fabricar antes de hacerlo.
El arquitecto, en cambio, piensa la casa que va a diseñar antes de realizarla. Por lo tanto, existe un pensamiento que informa la materia. De hecho, durante estos procesos, los diseñadores hacen representaciones, movilizarán y utilizarán representaciones, modelos de trabajo y de los trabajadores que van a efectuarlo y el dispositivo, el objeto técnico, el instrumento de trabajo, la máquina que va a ser diseñada, cristalizarán esas representaciones. Estos objetos técnicos, concebidos por los diseñadores, van a conservar la huella de la representación y los modelos que estos tienen del trabajo y de los trabajadores. Y una vez cristalizados en la máquina, en el objeto técnico, estos modelos serán vehiculados hacia la situación. Sin embargo, si son errados o insuficientes, se convertirán en fuente de dificultades para las personas. Tomemos un ejemplo sencillo, prever escaleras. Cuando un arquitecto, por ejemplo, prevé escaleras para acceder a algún lugar, esta estrategia de diseño, este procedimiento de diseño, descansa en la representación que posee el arquitecto del operador, de las personas válidas, pero que, una vez cristalizada en el edificio que se construye, se impondrá a todo el mundo. Esta cristalización, esta representación del sujeto válido va a ser impuesta a todos, incluso a las personas que se encuentran en silla de ruedas, que no podrán acceder a los pisos superiores a través de las escaleras y que por lo tanto serán excluidas de la situación. Entonces, en este ejemplo tan sencillo, los diseñadores han previsto una escalera porque tenían una representación de un sujeto sano, en buen estado, válido. Es esta representación, este modelo cristalizado en la materia, que finalmente excluye a las personas en silla de ruedas, porque no todo el mundo es sano y tampoco todos son válidos, obviamente. Por lo tanto, esta idea de cristalización es, de hecho, una característica general del diseño, que no se limita en lo absoluto a los aspectos físicos o fisiológicos, como los que acabo de evocar. Concierne todas las dimensiones de lo humano, psicológica, por ejemplo. Liam Bennon, un colega que trabaja en Irlanda y que se ha especializado en sistemas informáticos, demostró que algunos dispositivos, como programas computacionales, cristalizan en el artefacto en la computadora un modelo psicológico del usuario, del trabajador, que representa, según él, un postulado de estupidez del operador que llama con humor KISS. Keep it simple, stupid. Sin embargo, a veces observamos exactamente lo contrario. Los diseñadores esperan del operador un rendimiento excepcional, por ejemplo, en lo relativo a la memorización de datos, rendimiento inalcanzable para el operador. Otro ejemplo, cultural esta vez, una mesa, por ejemplo, una simple mesa, cristaliza un cierto de sociabilidad, costumbres, como dicen los antropólogos. En los países occidentales, una mesa tiene una altura de 70 a 75 centímetros y no se parece en nada a la mesa utilizada en los países de Extremo Oriente, donde las mesas son mucho más bajas y vehiculan otra sociabilidad y otras maneras de vivir y de convivir. Entonces, la construcción de estos modelos cristalizados es a menudo muy problemática en el diseño. Laurent Nicolas, un estudiante que realizó una tesis conmigo hace algunos años, se interesó por el análisis del trabajo de los diseñadores durante una fase muy particular y muy precoz del diseño denominado análisis funcional. Estos análisis fueron realizados durante un proceso de diseño de sistemas de ayuda para la conducción automovilística. Son ayudas que indican la ruta o ayudas vocales que entregan un cierto número de informaciones. Ha olvidado abrocharse el cinturón de seguridad, por ejemplo. Lo que constata Laurent Nicolas es que los diseñadores imaginan el uso por parte de los conductores de los dispositivos que están concibiendo. El hecho de imaginar cómo y cuáles son las características de los usuarios de los sistemas automovilísticos es una ayuda para el diseño.
Les permite precisar sus ideas con respecto a los objetivos que diseñan. Cuando se analizan las formas y las estrategias que utilizan para representarse el uso de los dispositivos, resulta extremadamente problemático. Los diseñadores utilizan dos estrategias. La primera estrategia consiste en ponerse en el lugar de los operadores. Por lo general, los diseñadores dicen, yo, cuando llego a mi automóvil, hago esto o lo otro. Pero los diseñadores en cuestión son especialistas en sistemas de conducción, lo que no es en absoluto el caso de la mayoría de los usuarios y de los vehículos que están diseñando. La segunda estrategia que utilizan consiste en imaginar al operador estándar, el operador medio. Por ejemplo, comúnmente existen intercambios entre los diseñadores en los que un diseñador dice, supongo que te imaginas que cuando la persona llegue a su automóvil hará esto o lo otro. Pero no es fácil imaginar la conducta de un usuario de un vehículo que utiliza su automóvil manejando como un desquiciado, por ejemplo. No existe el usuario medio, es muy complejo, por lo tanto, estas dos estrategias resultan insuficientes. En otras palabras, los modelos del humano que construyen y utilizan los diseñadores son a menudo problemáticos y construidos en el silencio de lo implícito. Por lo tanto, el primer objetivo del ergónomo consiste en proveer a los diseñadores un modelo del humano y de su trabajo mejor fundamentado, mejor armado de lo que llegan a realizar los diseñadores. El objetivo del ergónomo, en otras palabras, es construir un modelo operante. Utilizaré un término propuesto en los años 70 por Alain Wisner. Cito acá a Wisner porque esta orientación es, creo, la más antigua. Pero podría citar muchos otros trabajos, al menos en lo que a lengua francesa se refiere, los trabajos de Bernard Pavard, de Jean-Michel Hoc y de Selenbier sobre los aspectos colectivos, por ejemplo. En todos los casos, estos trabajos tienen por finalidad desarrollar modelos de la actividad, es decir, modelos del acoplamiento que evoqué anteriormente. Entonces, llegar a construir este modelo de la actividad requiere de un análisis del trabajo. Es un punto importante. La simulación no sucede en el análisis del trabajo. La simulación se articula, se une al análisis del trabajo. Por lo tanto, se requiere de este análisis. Por ejemplo, al diseñar una sala al final del proceso de producción, no se llegará a la misma cristalización, en particular desde el punto de vista de la iluminación y de la calidad del ambiente luminoso de la sala, según se trate de una sala de almacenamiento o de una sala de control. Evidentemente, si se trata de una sala de control, se necesitará una iluminación de mucha mejor calidad y habrá que pensarlo y concebirlo con sumo cuidado. Por el contrario, en el caso de una sala de almacenamiento, no será en absoluto lo mismo. Las preguntas que se plantean al ergónomo se encuentran claramente en la vertiente ontológica que evoqué anteriormente en mi introducción. ¿Qué modelo se necesita, por ejemplo, de la actividad cognitiva? ¿Qué modelo de la actividad perceptiva de las estrategias de toma de información de los operadores? ¿Qué modelo se necesita de la actividad colectiva? ¿Qué es la actividad colectiva? ¿Acaso los modelos que poseemos dan cuenta de la realidad? Pienso, por lo tanto, que esta primera forma de simulación presenta dos propiedades, como intenté dejarlo en claro en mi diapositiva. Una primera propiedad se trata de una simulación figurativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que se trata de un enfoque en que la simulación se encuentra definida explícitamente como un método que busca sustituir la realidad de la actividad por un modelo de esta actividad. Se transpone de una situación real a una situación de simulación. Un modelo de la realidad de la actividad que queremos sea lo más fiel posible. Segundo punto, esta estrategia tiene por finalidad realizar una anticipación.
En efecto, en esta filosofía de la simulación, esperamos de ella una función predictiva. Se quiere efectuar un pronóstico. Podríamos decir también, y ya se dijo, François Danielou en su clase sobre el diseño de hace unos 15 años, explicaba que el análisis del trabajo se realiza un diagnóstico y que el objetivo del diseño consiste en efectuar un pronóstico. Segundo enfoque, que llamo plasticidad. Este segundo enfoque persigue un objetivo bastante diferente y para calificarlo, podría hablar de inteligencia de la tarea. Entonces, ¿cuál es la idea principal de este segundo enfoque? La idea central es la necesidad de tomar más en serio la distinción. En los ergónomos de lengua francesa, entre el trabajo prescrito y el trabajo realmente efectuado por los operadores. El trabajo prescrito, ya lo dije, es la tarea. Es el resultado del trabajo de los diseñadores. La prescripción es una anticipación de la naturaleza cognitiva que posee igualmente dimensiones sociales, más o menos precisas, realizadas por los actores del diseño. Etimológicamente, en francés, pero pienso que en español es idéntico, el trabajo prescrito es una preescritura, algo ya decidido, un plan. Efectivamente, esta aproximación etimológica de la prescripción es válida cuando nos interesamos por los procesos de diseño. Si estamos de acuerdo con la idea de que la prescripción es el resultado del trabajo de los diseñadores. Durante el proceso de diseño, los diseñadores escriben una gran cantidad de cosas, incluso si no se trata de textos propiamente tal, sino más bien de modelos. Pero son cosas que ya han sido decididas. Se trata de un plan, de una previsión de las cosas. Cuando un ergónomo, de hecho, construye un modelo de una actividad de trabajo, como lo argumenté cuando explicaba la cristalización, resulta de gran utilidad, pero sigue siendo una prescripción, una preescritura, una anticipación, un plan de lo que va a ser realizado. Ahora bien, sabemos que en una gran parte de los trabajos de la ergonomía en lengua francesa, la prescripción, la preescritura, el plan, la tarea, nunca se materializan completamente. La preescritura, más precisamente, nunca se traduce completamente en la realización, en la efectuación de la acción. L'action située que j'évoque dans mon transparent a largement argumenté cette idée au plan théorique. Tomaré el ejemplo de Lucy Sachman y su obra de referencia Plans and Situated Actions. Cito un pasaje de Lucy Sachman. Más que intentar representar la acción como un plan, se debe estudiar la forma en que las personas utilizan las circunstancias para efectuar una acción inteligente. Sachman toma el ejemplo de un kayakista que se lanza río abajo. Antes de iniciar el descenso, el kayakista se dice a sí mismo, pasaré por acá y por acá, en esta parte lo haré de esta forma, etc. Pero cuando analizamos su recorrido, nos damos cuenta de que no ha hecho exactamente lo que tenía previsto. Por lo tanto, Sachman argumenta que resulta necesario estudiar la forma en que las personas realizan las acciones inteligentes. En el mismo sentido en que Sachman habla de acciones inteligentes, yo hablo de inteligencia de la tarea. La tarea es la prescripción, es un plan. Pero en la actividad, las personas, los operadores, los trabajadores, no siguen al pie de la letra lo que ha sido previsto por la tarea. Es más, se les exige una inteligencia de la tarea. Frente a las circunstancias, se les exige realizar el trabajo. Sin embargo, una parte muy importante del aporte de la ergonomía en lengua francesa fue justamente demostrada mucho antes de Sachman. Los elementos, las circunstancias que influencian la actividad de un trabajador en una situación concreta de trabajo y que éste considera significativos, pueden variar considerablemente de una situación a otra o de un momento a otro.
Se habla de variabilidades industriales que están presentes en la situación de trabajo. Una variabilidad industrial es una variabilidad de los sistemas de producción que son muy importantes. Un colega está ausente y por lo tanto se debe actuar de manera diferente. Los productos no siempre poseen las mismas características. Pueden sufrir importantes modificaciones que se deben, por ejemplo, a la temperatura exterior. El sistema de producción puede encontrarse en un modo de funcionamiento nominal, pero también puede encontrarse en un modo de funcionamiento degradado y en ese caso se debe modificar la forma de actuar. Hay que valerse de la inteligencia para poder asegurar la producción. Por otra parte, la actividad puede variar en forma considerable entre un operador y otro, debido a la diversidad de la población. E incluso para un mismo operador puede existir variaciones en el tiempo, a corto o a largo plazo. Valérie Pueyo hablaba anteriormente del envejecimiento. No se actúa de la misma manera según se tenga 20 o 50 años, pero tampoco se actúa de la misma manera a corto plazo según la hora del día, debido simplemente a la fatiga. Por lo tanto, durante el ejercicio de su trabajo, el operador, el trabajador, debe hacer frente a los imponderables, a las fluctuaciones, a resistencias que están ligadas a las contingencias de la situación y a las variaciones de su propio estado, y para enfrentar estas contingencias se necesita una inteligencia de la tarea. ¿Y a qué idea del diseño nos lleva esto? Debido a que el trabajo se encuentra marcado por una determinada variabilidad y por una cierta diversidad, la pregunta consiste en saber si este tema de trabajo ofrecerá un rango de maniobra suficiente, si será lo suficientemente flexible, plástico, para que los operadores puedan hacer frente a esta diversidad y a esta variabilidad. Si no existe plasticidad, flexibilidad, los operadores no podrán alcanzar los objetivos de producción sin poner en peligro su salud. Podríamos hacer referencia a los trastornos musculoesqueléticos. Se sabe que estos trastornos aparecen con mucha frecuencia en los ambientes de trabajo rígidos, que no ofrecen un rango de maniobra suficiente. Aprehender el objetivo del ergónomo bajo esta forma cambia mucho la manera en que se definen los objetivos que deseamos alcanzar en el diseño. En este caso, el objetivo no consiste solamente en proveer un modelo del humano, como en la idea de cristalización, sino que especificar espacios de acción para lograrlo. Lógicamente, el concepto de plasticidad debe ser definido de mejor forma que lo expuesto acá. A fin de cuentas, ¿qué es la plasticidad? ¿En qué consiste un sistema flexible y plástico que ofrece un rango de maniobra suficiente? Debemos profundizar esta pregunta, evidentemente, pero existe un cierto número de propuestas que han sido realizadas. Con el fin de mantenerme en el marco de mi exposición, voy a retomar una fórmula de François Danielou. Danielou utiliza un ejemplo bastante sencillo y que me parece muy bien fundamentado. Cuando alguien utiliza una computadora, si solo puede trabajar en la pantalla, pues bien, el sistema es menos flexible que si tiene acceso a una impresora. De hecho, si solo se cuenta con la pantalla, el usuario se encuentra obligado a redactar su texto, a construir una tabla o a preparar una presentación en la pantalla. En cambio, si tiene la posibilidad de acceder a una impresora, puede desarrollar estrategias que le permitan trabajar con papel o con la pantalla en función de lo que más le acomode o en función de la contingencia de la situación. Por ejemplo, de la iluminación. Por lo tanto, la pregunta de fondo que nos plantea esta acepción de plasticidad es: ¿dispondrán los operadores del conjunto de recursos que les serán necesarias para poder enfrentarse a la diversidad y a la variabilidad de las situaciones futuras? Entonces, ¿qué sucede con la simulación en esta segunda orientación que he llamado plasticidad? Un primer punto fundamental es que este segundo enfoque conduce a relativizar la ambición predictiva de la simulación a la que me refería recientemente.
Bajo esta perspectiva, ya no podemos basar la simulación en una predicción. Existen contingencias, singularidades, existe una variabilidad extrema y resulta imposible predecirlo todo. Al mismo tiempo, vemos cómo surgen interrogantes. En primer lugar, una discusión que se identifica con el campo de la sistémica. ¿Qué podemos eliminar de forma razonable y, al contrario, qué debemos conservar en nuestro modelo? Se habla en este caso de validez ecológica. ¿Los modelos de los que disponemos toman suficientemente en cuenta la validez ecológica de la situación? Es una primera pregunta que no resulta fácil de responder. Por otra parte, si bien la simulación carece de función predictiva, conserva, sin embargo, una función cognitiva. Las simulaciones que he realizado, como por ejemplo el modo de razonamiento que podemos tener, demuestran que debemos tomar más en cuenta este aspecto, debido a que en torno a él existe demasiada incertidumbre y habría que investigar aún más. Por lo tanto, en estricto rigor, no podemos hablar de una función predictiva en la que se calcularía estadísticamente la calidad de la predicción que se realiza, sino que hablamos de una función cognitiva. Es ahí donde aparece la incertidumbre. Se piensa que se sabe mucho al respecto, sin embargo, tenemos muchas dudas y por lo tanto deberíamos estudiarlo de forma más acuciosa. Segundo punto, quizás el más nocivo, consiste en dejar de intentar simular la misma cosa. Evidentemente, ya no se trata de simular un modelo, una representación del humano. Se trata de un espacio de acción. Se debe combinar la diversidad y la variabilidad. ¿Cómo hacerlo? Primera idea. Resultaría sin duda muy útil de efectuar un análisis en situaciones de referencia. Por ejemplo, introducimos una nueva máquina en una situación de producción. Sin embargo, esta máquina ya existe fuera de esta situación. ¿Qué problemas se presentan? ¿Hacia qué tipos de diversidad y de variabilidad nos conduce? Pues bien, comprobémoslo en una situación de referencia y veremos que no existe referencia, valga la redundancia, de lo que habría que hacer. Ahora bien, esta situación es susceptible de aportarnos informaciones acerca de la diversidad y de la variabilidad a la que los operadores deberán enfrentarse. En resumen, primera idea, análisis en la situación de referencia. Segunda idea, construcción de simulación en torno de lo que llamaremos las situaciones de acción característica. ¿A qué me refiero cuando hablo de situaciones de acción característica? Pues bien, finalmente hablo del inventario de la diversidad de una situación. Por ejemplo, unos operadores deben descargar un camión en un muelle. Vamos y hagamos el análisis en una situación de referencia y veamos cuál es la diversidad que deben enfrentar. Un montacargas está en pana. He ahí una situación de acción característica. Un camión está descargando y un segundo camión llega y se debe intervenir rápidamente para acelerar la descarga. He ahí una fuente de variabilidad, segunda situación de acción característica. Por lo tanto, la idea de esta estrategia de simulación consiste en analizar las fuentes de diversidad de variabilidad, análisis en la situación de referencia, y combinarlas a través de una unidad de análisis de situación que llamamos situaciones de acción característica. A partir de este ejercicio, la pregunta correcta que debemos plantear es la siguiente. Considerando la existencia de estas situaciones de acción característica, es decir, del inventario de la diversidad de situaciones, ¿podrán los operadores alcanzar los objetivos de producción sin poner en peligro su salud? Y en caso de una respuesta negativa, ¿qué hacer? Tercer enfoque que llamo desarrollo. La idea central de este tercer enfoque consiste en concebir de forma simultánea objetos técnicos, una máquina, un proceso de producción, una herramienta, que yo llamaría en un sentido más amplio un artefacto. En el sentido antropológico, el artefacto es un objeto material fabricado. No es algo que podemos encontrar en la naturaleza, es algo que ha sido fabricado y diseñado. Una mesa es un artefacto, una computadora es un artefacto, una cámara es un artefacto. Por lo tanto, se trata de diseñar simultáneamente un artefacto y las maneras de pensar
y de utilizarlo. ¿Por qué Pourquoi se debe faut-il diseñar al mismo tiempo el simultanément artefacto, los dispositivos técnicos y las maneras de pensar y de utilizar este de artefacto? faire avec cet artefact? Parce que La si respuesta es que l'introduction si d'un la nouvel introducción de un artefact nuevo artefacto no ne genera un génère pas un desarrollo de la développement actividad, de es decir, l'activité, una c'est-à-dire evolución de la une manera de hacer y évolution de de la pensar, manière de o faire bien et de no cambia penser, nada en el trabajo, soit ça ne change rien dans le travail, et alors on peut se demander y si entonces podemos preguntarnos si il est resulta légitime de legítimo hablar de diseño, porque si no parler hay de cambio, no hay développement. diseño. Soit c'est O très bien produce problématique, una serie de parce que les problemas, ya que los opérateurs, s'ils operadores, veulent al modifier no ver leur manière de modificada su faire, manera de leur hacer y manière de de pensar, penser, corren el riesgo de risquent d'être enfrentar modifiés. muchas dificultades. Trois idées Presentaré supplémentaires pour 3 marquer ideas cette más para orientation. marcar esta Premier orientación. point qui Primer punto que ha caractérise sido bien mécanisme establecido tanto tant por la par les etnología théoriciens cognitiva cognitives como por que los par les especialistas de spécialistes des transferts transferencia de de compétences. tecnología. Il No n'existe pas de existe el vérité. vacío En tout técnico, cas, si on al entend par menos si technique por técnica entendemos la primera acepción del término première du técnico terme en el sentido technique, au sens etimológico, étymologique, c'est le es decir, savoir-faire efficace. modos Il de hacer n'existe eficaces. jamais un No vide existe un dans vacío les en manières de términos de faire et maneras des de manières de hacer penser. y formas de pensar. Or, pour qu'une Ahora bien, nouveauté para que una fonctionne, novedad elle funcione, doit debe rencontrer encontrar dans en la actividad l'activité de los des operadores opérateurs des usos, usages, maneras de hacer des y manières de formas de faire, des pensar manières de que penser permitan qui ponerla en permettent de la acción. mettre en œuvre. Y son estas maneras de hacer y de Ce pensar, sont ces de manières de actuar, que faire et de serán puestas penser, en d'agir, marcha por qui el seront remis en objeto mouvement par técnico. l'objet technique. Deuxième Segundo point, punto, il y a existen des desarrollos développements possibles posibles y et des otros développements imposibles. impossibles. Madeleine Acris, una Madeleine colega que Acris a trabaja bien en l'École montré des que Mines de Madeleine París Acris est une y que ha collègue estudiado el qui a trabajo fait de de los l'université. diseñadores, Madeleine demostró Acris, que c'est los une philosophe diseñadores qui a esperan que étudié los les sistemas concepteurs, técnicos que a bien conciben montré que les tengan un concepteurs impacto attendent y modifiquen la que le système actividad de los technique en operadores. soi Pero no ait un siempre se impact et representan lo que esto modifie le significa système technique. concretamente, ni Mais tampoco ils ne las se contentent pas dificultades que toujours, ello parce que ça conlleva para signifie los operadores. concrètement de Un ejemplo modifier extremadamente concrètement les sencillo para réalisations. fijar las ideas. Un Hoy exemple en día extrêmement sabemos bien, simple, facile à existe toda citer. una serie On de sait estudios très bien fisiológicos aujourd'hui que pour validados por assembler pruebas une realizadas en fusée situación. numérique Se ha demostrado que para diseñar validée automóviles par un era ensemble preferible d'informations entregarle a un operador, ont un montré conductor, qu'il un était joystick préférable pour antes que un accéder à la manubrio. voiture de Sin fournir à embargo, en l'opérateur, situaciones de au emergencia, conducteur, los un operadores se joystick comportan pour le como si conduire. tuvieran un Mais dans manubrio les entre sus situations manos y el d'urgence, joystick se en convierte fait, en un les problema. opérateurs Por ne lo seraient tanto, pas estamos plus frente a un avant cambio et y le debido a joystick ne formas de devrait pas hacer, être. de pensar y de Donc là, on a actuar que affaire se à un encuentran muy changement qui cristalizadas, est, que están fuertemente du fait des inscritas en la cultura, manières de el faire, des desarrollo se concepts, des vuelve casi directives qui sont imposible. posées, qui sont très inscrites culturellement. On a affaire à un développement qui est relativement impossible. Donc il y a des développements Por lo possibles qui tanto, sont beaucoup plus existen difficiles, desarrollos beaucoup plus posibles risqués, y otros et que dans ce son mucho cas-là, más il va falloir difíciles o mucho travailler más riesgosos, différemment. y en esos casos Troisième sencillamente point, será de otra manera. cette Tercer idée, en punto, fait, la idea de que se combine debe articular el cette diseño del manière qu'il faut artefacto con el articuler diseño del conception de desarrollo, es decir, l'artefact, la et evolución de las conception maneras de du hacer y de développement, actuar para évolution des realizar un manières de trabajo, faire et des manières conduce a una idea que es de capital. faire le Es que travail, de hecho, diseñadores y operadores, oublie diseñadores y une idée trabajadores, très participan importante, en el proceso de c'est que, en diseño, fait, contribuyen al concepteur diseño sobre la et base de su opérateur, diversidad. Los concepteur et diseñadores travailleur poseen todas las participent à la herramientas para conception, diseñar contribuent à dispositivos la técnicos, conception para sur la diseñar base de la artefactos. diversité. Pero a pesar Les de que existen concepteurs sont bien clases de outillés saberes pour concevoir des considerables, nadie dispositifs puede techniques reemplazar a los sur la base operadores, a d'artefacts. los Dans les trabajadores cas en el d'exception desarrollo de su considérable, propia forma de les hacer las personnes cosas. ne peuvent se substituer aux opérateurs, aux travailleurs, dans le développement de leur propre manière de faire et d'agir. Donc cette Por lo vision tanto, esta conduit visión à des conduce a processus de procesos de conception diseño que, qui por sont definición, intrinsèquement, son par définition, intrínsecamente participativos, participatifs, justamente porque justement diseñadores y parce que les operadores opérateurs contribuyen, contribuent basándose sur la en base su de leur propia propre especificidad, spécificité a la à la concepción de conception du travail. situaciones de trabajo. Entonces, Alors, quelles ¿cuáles sont les son las finalités finalidades de d'action acción de perseguidas por el l'ergonome dans la ergónomo en el conception à diseño a partir de partir cette idée de de esta idea développement de conjoint desarrollo conjunto de des dispositivos técnicos, dispositifs de techniques, des procédés, procedimientos, mais pero aussi des también de manières de maneras faire de et hacer y de d'agir? actuar? Lógicamente, Évidemment, diseñar en este si caso no es concevoir, tanto c'est definir un uniquement modelo humano, définir como ce era que el est caso de la louable, comme c'est le cristalización. cas par la Tampoco se trata cristallisation, de definir espacios mais de plus non acción, plus como en el principalement caso de la définir des espaces plasticidad. d'action, comme c'était le cas dans les plasticités. El L'objectif objetivo central, central c'est de consiste en faciliter, facilitar, de favorecer curvas de favoriser desarrollo de los des courbes conocimientos que de articulan las développement du producciones savoir de los operadores qui y las articulent les producciones de productions los des diseñadores. opérateurs et les productions des concepteurs. Je m'explique.
Me explico. Señalé anteriormente al presentar la simulación que diseñar era realizar aprendizajes. Pues bien, la idea consiste en llevar a cabo, en favorecer, incluso en conducir procesos de aprendizaje mutuos entre operadores y diseñadores. Los operadores tienen algo que aprender de lo que fabrican y de lo que proponen los diseñadores, y recíprocamente los diseñadores también pueden aprender de los operadores. Podría referirme para desarrollar esta idea a un gran teórico del diseño llamado Donald Chen. On pourrait faire référence, pour développer cette idée, faire référence à un théoricien de la conception. Para explicar el diseño, Donald Chen utiliza una fórmula, una metáfora. Dice, diseñar es entrar en diálogo con la situación. ¿A qué se refiere con esto? Chen quiere decir que finalmente el diseñador tiene una idea, una representación. Luego proyecta esta idea, la representa bajo la forma de un plan, de un modelo. Pero la situación le responde. Primero, descubre que su modelo no funciona, y una vez que el arquitecto, tomemos el caso de un arquitecto, ha hecho un bello modelo de una casa, habla con su cliente y éste le dice, no, no es lo que quiero, no quiero que mi casa sea de esta manera. Por lo tanto, la situación responde. A partir de esto, el arquitecto aprende. Entonces, evidentemente, lo que queremos como ergónomos es que las respuestas las den los operadores. Queremos que sean los trabajadores que respondan basándose en la realización de su trabajo. Respecto de la simulación, me gustaría señalar dos ideas. Utilicé la metáfora de Chen de un diálogo con la situación. La primera idea es que esta metáfora nos conduce a una comprensión de lo que la simulación significa. Es una aproximación dialógica de la situación. En esta aproximación, el modelo es la plataforma donde se intercambian los aprendizajes entre operadores y diseñadores. Se trata de una plataforma para el diálogo, para el aprendizaje mutuo entre operadores y diseñadores. Pero dialógico no es sinónimo de lingüístico. Quiere decir que existe una estructura dialógica. Existe un emisor, por ejemplo, un diseñador que ha construido un modelo y que lo transmite a un receptor, un operador, que a partir de ese momento realiza un aprendizaje. Tiene una experiencia determinada con el modelo que le fue transmitido. A partir de là, il fait des apprentissages. Il réalise une certaine expérience avec le modèle qui lui est transmis, mais pero lo modifica, enriquece lo que el diseñador ha realizado y sobre la base de estas modificaciones, de estos enriquecimientos, a veces incluso de sus invalidaciones, el diseñador realiza aprendizajes y el diálogo continúa. En mi ejemplo, el emisor es el diseñador y el receptor el operador, pero podríamos perfectamente invertir los roles. Podríamos decir, en definitiva, los operadores tienen algo que decirle a los diseñadores. Por lo tanto, el operador se convierte en el emisor y el diseñador en el receptor. Lo importante es que exista diálogo, un aprendizaje mutuo. Segunda idea, esto conduce a abandonar la aproximación figurativa de la simulación que mencioné en mi introducción cuando me referí a la cristalización. Les recuerdo que anteriormente, sobre esta aproximación, dije que en una aproximación figurativa el modelo funciona como una sustitución de lo real. Se trata de una copia de lo real, es la idea central. Es más fácil hacer los planos de un edificio que construir el edificio mismo. Sin embargo, para que resulte, los planos deben dar cuenta en forma fiel del edificio que se va a construir. Es la condición para que se pueda aprender. Por lo tanto, en un enfoque dialógico, este problema desaparece. Ya no se trata de copiar la realidad para ponerla en acción en una simulación. Lo real no existe aún, lo estamos fabricando y debe ser fabricado sobre la base de aprendizajes mutuos entre operadores y diseñadores. Ahora bien, los ergónomos tenemos la responsabilidad de favorecer y facilitar estos eventuales aprendizajes entre operadores y diseñadores. Por lo tanto, no se trata de algo figurativo, sino que operativo. ¿Qué condiciones se requieren para que un modelo favorezca tales aprendizajes recíprocos?
Podríamos desarrollar largamente estas condiciones. Existen dimensiones cognitivas, sociales, etc. Quiero simplemente, para que quede claro, mencionar un aspecto de la dimensión cognitiva, evocando un concepto elaborado por un gran psicólogo soviético. Hablo de Vygotsky. Un élément sur la dimension cognitive. En évoquant Vygotsky fue uno de los primeros teóricos de la actividad en el campo de la psicología. Se trata de la zona de desarrollo próximo. La idea es muy sencilla. ce qu'on appelle la zone de proche développement. La idea consiste en que si una persona debe aprender algo que está muy cercano a lo que ya sabe hacer, no aprenderá nada. Pero si una persona debe aprender algo que está completamente alejado de lo que sabe hacer, tampoco aprenderá nada. Por lo tanto, entre ambos conocimientos, entre lo que está muy cercano y lo que está más alejado, existe una zona, la zona de desarrollo próximo, a partir de la que alguien puede aprender algo. Entonces, si queremos llevar a cabo procesos de aprendizaje mutuos, si queremos que existan procesos de aprendizaje mutuos durante la etapa de diseño, debemos asegurarnos de que la producción realizada se sitúe dentro de la zona de desarrollo próximo de la persona, de la cual se espera desarrolle algo dentro del marco de su actividad. Lo que acabo de señalar es que en la simulación, en la que se realizan aprendizajes mutuos, se debe tomar como referencia esta zona de desarrollo próximo, que permite que alguien aprenda algo. Y ese alguien puede ser evidentemente un trabajador, un operador, pero también puede tratarse de un diseñador. Un último punto a modo de conclusión. Estas ideas de cristalización, plasticidad y desarrollo son finalidades. Son finalidades perseguidas por el ergónomo en el diseño. Son finalidades diferentes y las he presentado poniendo de manifiesto sus diferencias. Intenté igualmente demostrar que cada una de estas finalidades conduce a declinar formas de simulación diferentes, pero mi atención no es decir que estos tres objetivos, por ende, estas tres formas de simulación son contradictorias, tampoco que existan formas de simulación y objetivos perseguidos por los ergónomos en el diseño que sean superiores los unos a los otros. A pesar de su diversidad, estas tres posiciones presentan argumentos que están muy lejos de ser incompatibles. Malgré leur diversité, ces trois positions avancent des arguments qui sont loin d'être incompatibles. Donc, ce que je voudrais souligner en guise de conclusion. Por lo tanto, lo que quisiera subrayar como conclusión en esta exposición es que el arte del ergónomo descansa en su capacidad para articular estas finalidades diferentes y los procedimientos de simulación que corresponda, y traducirlos en propuestas adaptadas a la singularidad de un proyecto determinado.